Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal. Hicimos hace unas semanillas, si no recuerdo mal, un vídeo en el cual os dije que había muchísimas altcoins que estaban bastante baratas, teniendo en cuenta que Bitcoin había subido muchísimo y seguían prácticamente en los mínimos. La gran mayoría de esas altcoins que vimos en el anterior vídeo se han hecho más de 1x2. Vimos Polkadot, Cardano, Arbitrum y estuvimos comentando, pues bueno, algunas altcoins grandes, como también Avalanche o similares. He decidido después de ese vídeo realizar una segunda parte con otras nuevas altcoins que sigo pensando que están bastante baratas y además también vamos a hacer una actualización de algunas que ya hemos visto anteriormente. Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, dejad un buen like y comenzamos con el vídeo. Bueno, Vlad, ¿estamos en una altcoin season? Bueno, la realidad es que no. Para estar en una altcoin season, es decir, una tendencia muy fuerte de las altcoins, tienen que performear mucho mejor que Bitcoin, y eso es una realidad muy alejada. Sí que es cierto que hay altcoins que están dando muy buenas subidas, pero eso no quiere decir que ahora mismo estemos en una mega macro tendencia de las altcoins. De hecho, ya veis que cuando Bitcoin por lo general suele retroceder, las altcoins caen con más fuerza. Cuando Bitcoin suele subir, las altcoins suelen subir con menos fuerza. Esa ha sido la situación durante los últimos 2 años, pero lo cierto es que todo esto puede cambiar. Aquí tenemos un índice, que es el índice de altcoin season, para ver realmente si ahora mismo estamos en una tendencia fuerte de las altcoins. Fijaos en esta gráfica, esta es la anual. Veréis que realmente estamos muy cerquita de un año para Bitcoin. ¿Qué se tiene aquí en cuenta? Bueno, pues el año 2024, y si nosotros nos fijamos en el último año, veremos que Bitcoin desde sus mínimos y sobre todo pues eso de comienzos de este año lleva una subida hasta el momento actual más o menos de un 140%, con lo que tú tendrías que irte a cualquier altcoin y ver en qué precio estaba en ese momento, y solo se considerará que estamos en una altcoin season si las monedas están performeando mejor que Bitcoin, es decir, están subiendo desde esas mismas fechas de diciembre más de un 130, un 140%, y como bien veréis en el anual prácticamente sí, todas las monedas han subido, pero fijaos el baremo, hasta prácticamente SEI, que es la que está aquí, fijaos que realmente todas las monedas han subido aproximadamente entre un 30 a un 130% en un gráfico anual. Las que más han subido han sido Sui, Dogecoin, OM, que es Mantra, Cardano, Hedera, Ripple, y la que más ha sido XLM, con una subida prácticamente de un 400 y pico %. Si nos vamos al mensual o simplemente nos vamos a los últimos 3 meses, sí que veréis que el cambio está siendo muy grande. ¿Por qué? Hombre, Bitcoin también ha tenido cierta subida durante los últimos 3 meses más o menos. Fijaos que desde más o menos esa zona de junio aproximadamente, donde Bitcoin pues estaba ahí estancado en los 50, 60 mil dólares, sí lleva prácticamente un por 2, pero lo cierto es que las altcoins durante estos últimos días, la gran mayoría se han pegado una subida de un por 2, un por 3, y hay algunas que incluso han subido más. Entonces, en este gráfico sí que veremos que prácticamente todas las monedas se mantienen en positivo, menos 2, que son Monero y Kaspa, y luego hay algunas que han subido también muy poquito. BNB ha subido un 20, Toncoin ha subido un 30%, Tron un 30%, FED un 30 y pico, Matic un 40%, Ethereum un 50%, y así sucesivamente. Con las que más han subido, pues bueno, ya las estáis viendo, y luego las que menos han subido han sido las que peor están performeando, y veis ahí en una pequeña línea negra que tendríamos a Bitcoin. ¿Qué nos faltaría a nosotros ahora? Hombre, pues que las que están a la parte derecha de Bitcoin empiecen a moverse un poquitito mejor. Ya sabéis que todo esto es gracias o en parte por culpa de la dominancia. La dominancia en Bitcoin ha estado subiendo sin frenos durante los últimos 2 años. Fijaos que hemos estado en una mega macro tendencia alcista. Esa macro tendencia alcista yo creo que más o menos tendría que llegar a este punto, que es el imbalance que se ocasionó más o menos en el año 2021, cuando cayó de sopetón esa dominancia. Además, hemos tenido durante los últimos 2 años acontecimientos un poco negativos en el mercado, como por ejemplo el colapso de FTX, y no solamente eso, sino posteriormente el colapso de Luna, que yo creo que han sido 2 fundamentales muy importantes, los cuales la gente ha tenido un poco de miedo a lo largo de estos últimos, bueno, vamos a decir periodo de tiempo, de meterle capital hacia las altcoins. Pero al final tened en cuenta que Bitcoin está llegando a ciertos puntos donde el retail, yo personalmente creo que no va a entrar mucho más. Al final tened en cuenta que estamos muy cerquita de esa barrera psicológica de los $100.000. No quiere decir esto que Bitcoin no vaya a superar
superar ese nivel, pero lo cierto es que para alguien que no está muy metido en el mundo cripto va a decir, hombre, ya, pero si yo le meto ahora mismo a Bitcoin, ¿hasta qué precio podría llegar? Hombre, ¿podría llegar hasta los $150.000? Sí, es un incremento de un 50%, el cual llevaría a Bitcoin prácticamente en el top de lo más cotizado del mercado a nivel mundial, incluso por encima de Apple, Microsoft y de hecho muy cerca de la cotización del oro a día de hoy, pero yo creo que ahora mismo el potencial real está dentro de las altcoins y lo que nosotros hemos estado buscando durante estos últimos días es una reversión de esa pedazo de tendencia alcista que ha tenido la dominancia y como bien veis estamos perforando el último mínimo, que es el que nos puede confirmar que al menos la dominancia en Bitcoin durante las siguientes semanas podría retroceder hasta la siguiente zona importante, que sería el 56% de dominancia, o incluso un poquitín más bajo, cerca del 54%. Como bien veréis, fue una de las zonas con mayor volumen por parte de la dominancia en Bitcoin. Estos dos niveles pueden ser dos zonas muy importantes de reacción. Una de las altcoins más castigadas durante las últimas semanas, bueno, realmente ya no las últimas semanas, sino meses, digamos, los últimos 2 años, ha sido Ethereum. Sigue, de hecho, bastante alejada de sus máximos históricos, cerquita de los $5.000. Ahora mismo estaríamos prácticamente a un 40%. Ethereum en sí no nos interesa tanto, porque yo entiendo que vosotros o bien queréis algo que os dé mucho mayor beneficio, o de lo contrario queréis, por lo general, monedas que se muevan un poco más. Ethereum no va a ser la moneda elegida, pero lo cierto es que tenemos algunas monedas dentro de su ecosistema que sí que os pueden dar muchos mayores beneficios. En primer lugar, las finanzas descentralizadas, sus Layer 2 o incluso alguna meme coin del ecosistema. Si nos fijamos dentro de Fiyama, que es una plataforma que utilizamos para poder ver un poco los ecosistemas y demás, dónde está el dinero, hacia dónde fluye, podemos ver que Ethereum de hecho se está acercando a los máximos de marzo en cuanto a dinero bloqueado dentro de su ecosistema. Lo podéis ver en esta pequeña gráfica. A partir de ahí tenemos muchos proyectos muy interesantes, que algunos están alejados de sus máximos y otros están relativamente cerca. Tendríamos proyectos como Lido, Aave, Eigenlayer, Etherfi, MakerDAO, Uniswap, Ethena, Pendle o algunos similares. Hombre, yo no os voy a hablar de todo porque al final se me haría un vídeo demasiado largo, pero algunos que a mí personalmente me gustan, que os puedo compartir y que, bueno, pues algunos que sí que han roto los máximos de marzo, como podría ser el caso de Aave, pero fijaos que incluso en $200 tiene muy buena pinta. Yo personalmente creo que es una moneda que a largo plazo puede incluso llegar a hacerse más de 1x2. Tendríamos una que sí es cierto que sigue un poco más infravalorada. Fijaos que desde prácticamente los máximos de marzo los tuvimos en la zona de los $4 y ahora mismo Lido apenas está en 1,67 y acabamos de romper una acumulación la cual llevaba comprendido más o menos desde prácticamente julio de este mismo año. No solamente eso, sino que hemos recuperado los mínimos que perdimos en agosto del año pasado, que también fueron los mínimos que nos sirvieron tanto en abril, mayo y julio en este proyecto. Es decir, yo personalmente creo que Lido, si durante los próximos días nos retestea más o menos 1,4, 1,3 dólares, tiene bastante potencial durante las próximas semanas de acercarse a estos máximos de aquí arriba, más o menos entre los $3 y los $4 por moneda. En segundo lugar, algunos proyectos un poquitín más nuevos. Tenéis en primer lugar un proyecto de hecho muy interesante que es Eigenlayer, que es un proyecto de restaking dentro del ecosistema de Ethereum. Me imagino que habréis, o bueno, supongo que conoceréis el airdrop tan grande que ha habido dentro del ecosistema de Eigenlayer. Como Eigenlayer tenemos un proyecto bastante similar que es Etherfi, pero Eigenlayer, fijaos que es un proyecto relativamente nuevo. Ha empezado a tradear desde hace muy poco tiempo, de hecho lleva prácticamente un mes y ha roto línea de tendencia bajista, mientras apoye más o menos en 3,2, 3,3. Yo personalmente creo que tiene bastante potencial para seguir subiendo. De hecho, Eigenlayer ahora mismo sigue muy abajo, posicionado solamente con $750 millones en capitalización de mercado. Y si miramos Etherfi y nos fijamos justo en CoinMarketCap, la tenemos ahora mismo con una capitalización de mercado de $490.000 millones. Pero que fijaos que ahora mismo el valor bloqueado que hay dentro de Etherfi es prácticamente casi de $9.000 millones. Comparad el TVL con el market cap que tiene la moneda y yo personalmente creo que al menos un por 2, un por 3 sí que sería capaz de hacerse.
Y luego, sin irnos mucho más allá, tenéis las Layer 2 dentro del ecosistema de Ethereum, que hombre, personalmente y viendo lo que han estado haciendo durante este último año, fijaos aquí un poco las rentabilidades que han tenido. Mantle un 23% y el resto prácticamente todas han tenido caídas bastante agresivas. No lo estáis viendo porque lo tapa mi cámara, pero fijaos en la imagen que tendríamos prácticamente a IMX con un 43% abajo, ZK con un 32% abajo y luego tendríamos Optimism, Metis DAO, Arbitrum, Manta, Blast, Starknet y Mode con prácticamente caídas de un 60, un 70%, con lo que, hombre, yo creo personalmente que pueden ser muy buenas elecciones teniendo en cuenta el potencial a partir de aquí que realmente entraríamos dentro de una altcoin season. ¿Por qué os estoy mencionando estas monedas? Hombre, porque Solana está en máximos históricos, Sui está muy cerca o ya rompió máximos históricos hace bastante tiempo y ha llegado prácticamente a los $4 desde el dólar que os la llevo comentando, incluso desde $0,5, y hay muchas otras que están muy cerquita de all time high, con lo que yo entiendo que a muchos de vosotros ya no os interesan esas monedas a día de hoy. Por eso os intento recomendar otras que aún o bien no han llegado a máximos históricos o de lo contrario que están aún bastante baratas. Así que sin irnos mucho más allá y simplemente fijándonos en las gráficas, tenemos a las Layer 2 de Ethereum aún bastante baratas. Fijaos que Arbitrum está ahora mismo en $0,9 y el máximo de marzo lo tenemos alrededor de 2,2. Sabéis que os llevo hablando de Arbitrum desde que estaba en $0,5, que es ahora mismo mi precio promedio de entrada. Llevamos prácticamente un por dos desde la zona, pero aún así me parece un muy buen nivel porque hemos recuperado los mínimos de octubre del año pasado, que se encuentran en la zona de los 0,75, 0,76. Lo mismo va para ZK, que como bien veis, de hecho la gráfica tiene incluso un poquitín de mejor pinta, más o menos mi promedio está alrededor de 0,13, 0,14, fijaos que el all time high lo tenemos en 0,3 y lo mismo iría para Optimism, que ha recuperado la zona de los $2, hombre, yo personalmente creo que puede seguir subiendo bastante. Y luego tenemos Ethereum Name Services, que ha roto los máximos anteriores y una acumulación en la cual llevábamos comprendidos desde hace más de 2 años. Fijaos en esta pedazo de acumulación tan absurda y el volumen que ha estado moviendo los últimos días. Sí retrocede cerca de 28, $29. Yo personalmente creo que es una moneda que podría llegar a máximos históricos. Y sin irnos mucho más allá, tenéis un montón de monedas dentro del ecosistema de Ethereum que están de hecho bastante baratas y que están rompiendo acumulaciones, como podría ser el caso de Manta, que fijaos ahora mismo tiene un patrón muy sencillo que sería este. Tenemos la acumulación, la ruptura y enseguida comenzaríamos con la distribución. Yo creo que en el corto medio plazo debería llegar sobre los $2 en el corto medio y ya para un poco más en largo plazo cerquita de los $4 por moneda de Manta. Y luego tendríamos, como hemos comentado antes, tanto Pendle dentro del ecosistema de Ethereum como Mantle, también dos proyectos muy buenos, muy serios y fijaos que la gráfica la verdad tiene bastante buena pinta. Aparte de estas dos, como bien sabréis, tenemos dos amores muy importantes en el mercado. En primer lugar tenemos a Render, que durante estos últimos días está aguantando muy bien las caídas de Bitcoin. Ya sabéis que mi precio promedio en Render está en $5, estamos ahora mismo en 8,4 y Render, lo interesante es que mientras Bitcoin ha estado corrigiendo durante estos últimos 2 días hasta la zona de los $92.000, $91.000, fijaos que Render ha sido capaz de romper los máximos anteriores, con lo que, hombre, yo creo personalmente que a partir de aquí en el corto plazo la deberíamos ver cerquita de 9,5 y a partir de ahí intentar acercarnos hasta 14, teniendo en cuenta que si queréis comprar sobre estos niveles podría ser más o menos una subida de prácticamente un 60-70%, teniendo en cuenta el máximo que tuvimos en marzo. Y lo mismo va para Tao. Tao tenemos también una entradita sobre $540, aparte por supuesto de la importante en 200, pero fijaos que su máximo de marzo lo tenemos más o menos en 750, que de hecho el máximo de marzo es el máximo histórico del proyecto. Yo creo que Tao durante los próximos días debería romper, llegar aquí e incluso acercarnos hasta la zona de los $1.000. Estaríamos hablando de un potencial de sacarle a Tao para las próximas semanas, barra el tiempo que sea necesario, pero yo creo de verdad corto plazo podríamos intentar buscarle a esta moneda aproximadamente un por 2. Yo creo que durante más o menos estos últimos días tanto Render como Bitenso se han comportado bastante bien en el mercado y creo que van a sorprender a muchas personas.
Luego tendríamos Arkham, uno de los proyectos que más, bueno, diría ilusión me hace durante los últimos meses. Creo que tiene un potencial bastante grande, además han metido bastantes cosillas involucradas con inteligencia artificial. No solamente eso, sino que también tienen su propio exchange descentralizado, con lo cual, bueno, yo creo que son bastantes cosillas muy buenas por parte de Arkham durante los últimos meses. Y si nos fijamos, su máximo anterior lo tenemos cerquita de $4, es decir, más o menos alrededor de un por 2 desde estos niveles. Arkham a día de hoy tiene unos $500 millones en capitalización de mercado, con lo que, hombre, yo creo que al menos a 1.500 millones podría llegar fácilmente. Aparte de este proyecto, tendríamos lo que vendría siendo para mí la guinda del pastel, uno de los proyectos que sabéis que más me ha estado gustando durante los últimos meses y que os he traído un montonazo de veces al canal. Sería el proyecto de SEI. Os lo llevo comentando desde $0,42, pero fijaos lo bonita que es la gráfica ahora mismo. Hemos recuperado esa zona psicológica de los $0,5. Sí que es cierto que tanto SEI como SUI como Aptos los últimos días han estado un poco más borrachillas, no han dado movimientos tan buenos, se han quedado consolidando más de la cuenta, pero bueno, lo cierto es que, bueno, tiene muy buena pinta y fijaos donde tenemos esos máximos de marzo en $1,15 y estamos ahora mismo en 0,64, es decir, desde este punto hasta los máximos de marzo aún tendríamos una subida aproximada de 1 por 2 desde estos niveles en concreto, con lo que, hombre, no es ahora mismo el mejor punto de compra porque de hecho ya os lo comenté en su día, en su momento en 0,42, llevamos ahora mismo una subida de un 50, pero hemos tenido una subida de un 60 y pico % y yo personalmente creo que en el corto plazo SEI llegará cerquita del dólar. Y no solamente eso, sino que creo, hombre, pues si sigue entrando liquidez nueva en el ecosistema cripto, podríamos verla más o menos en $1,5. Además, si nos fijamos en SEI, un poco en el TVL que ha tenido durante los últimos meses, cayó bastante, alrededor de los 50 millones. La verdad, no sé exactamente qué pasó dentro de su ecosistema, pero la verdad, lo cierto es que ha estado despertando bastante las últimas semanas, teniendo hasta estos momentos más o menos un TVL de unos 255 millones. Fijaos más o menos el crecimiento que ha estado teniendo, que ahora mismo está de nuevo en máximos históricos. Un poco lo que comentaba, justo en marzo, mayo llegó prácticamente a 48, 50 y luego tuvo una caída bastante grande hasta los 20 millones en TVL. Tened en cuenta, es que esto es surrealista, tened en cuenta que el TVL, ¿vale? Es decir, el dinero bloqueado dentro de SEI desde marzo ha subido más de un por 10 y el precio ahora mismo está a mitad de rebajas, con lo que, hombre, yo creo personalmente que va a subir bastante durante las siguientes semanas, obviamente teniendo en cuenta también que Bitcoin está en unas zonas bastante elevadas. Ahora mismo estamos muy cerca de los $100.000, puede ser una zona, una barrera muy grande para las próximas semanas, así que nada, simplemente lo comento para que lo tengáis en cuenta. Si este tipo de contenido te ha gustado, deja un buen like y nos vemos a la próxima.